Hola, estoy con Lorenzo Breschi, Sport Manager de Balduero. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por tu Gilberto, tiempo. buenas noches, Bienvenido. Entiendo gracias. que es tu primera vez en Guatemala. Efectivamente, Bienvenido encantado de estar. entonces. Vamos a comenzar hablando de ti. Entiendo que tienes una larga formación en economía y negocios y hasta has trabajado en la industria de la moda. Has ¿Cómo te hecho atrapó el mundo del vino? Efectivamente, te felicito por tus investigaciones, Gracias. Gilberto. Efectivamente, sí vengo del mundo de la moda. Trabajé varios años en moda de Italia y de España. Y bueno, cuando estuve viviendo en Colombia por algunos años, me acerqué al mundo de la alimentación y de la bebida, me acerqué al mundo del vino. Y a mi regreso en España, pues tuve la suerte de ser acercado, pues de acercarme a la marca de Balduero. Y desde entonces, pues estoy ocupándome de las exportaciones de Balduero en las Américas, Ok, Estados Unidos, Centroamérica y gran parte de ok. Latinoamérica. Cuéntanos un poco la historia de Balduero y cómo se ha ganado su prestigio y reconocimiento. Pues mira, este es un punto muy importante de la bodega. La bodega es una bodega relativamente joven dentro de lo que es el panorama español. Es una bodega que nace en el 1984 y la denominación de origen Ribera del Duero nace en el 82. Por lo tanto, es pionera en lo que es la Ribera del Duero. Cuando comienza Balduero en Ribera del Duero, estamos hablando de que había una decena más o menos de bodegas en aquella denominación. Hoy en día hay más de 300, por lo tanto la denominación se ha ido alargando muchísimo en los años por el valor que tiene ese terruño. Las dos hermanas propietarias de Balduero, Yolanda, que es la enóloga, la directora técnica, y Carolina, la responsable comercial, pues tuvieron la intuición muy pronto de lo que podía ser el valor de esta denominación, de esta tierra, y por lo tanto pues crearon esta bodega a los comienzos de los 80 y hoy en día pues muy rápidamente se ha ido haciendo un espacio dentro de la viticultura española y europea como una de las bodegas más importantes. Eh, una de las razones principales de este crecimiento de Balduero es que es una bodega que siempre ha sido enfocada en la alta calidad de sus vinos, muy poca producción, a pesar de tener mucha tierra en la Ribera del Duero de propiedad, por lo tanto una uva propia, muy poca producción en términos de botella, muy enfocado en la alta calidad, enfocado en las reservas y grandes reservas, y bueno, una exportación también que ha comenzado desde el comienzo, hoy en día estamos en más de 60 países. Bueno, esto ha permitido muy rápidamente, y eso quizás sea un punto diferenciador de la bodega, que muy rápidamente ha sido considerada como una de las bodegas referentes en España y en Ribera del Duero. Entiendo que no hacen vinos jóvenes, creo que tampoco Efectivamente, hacen crianza. efectivamente, Todos sus vinos tintos, ya vamos a hablar del blanco, sí, se hacen con tinta fina, efectivamente, 100%. así ¿Por es. qué no se apoyan? ¿Por qué hacen solo reservas y grandes reservas? ¿Y por qué no se apoyan en otras variedades permitidas como Cabernet Sauvignon o Merlot? Correcto. Pues Valduro siempre ha creído que lo mejor del terroir, del terruño de Ribera del Duero, la mejor expresión de ese terruño está con el tempranillo, la tinta fina. Por lo tanto, siempre se han producido vinos 100% tempranillos, sin mezclar, sin blend, como tú dices. Y además creemos que por las peculiaridades del terruño de Ribera del Duero, sin entrar en temas demasiado técnicos, pero por la acidez que permite este terruño, la climatología tan compleja que tiene la Ribera del Duero, pues nos permite tener unos vinos espectaculares para su guarda y por lo tanto las hermanas entendieron desde el comienzo que la mejor expresión del terruño de la Ribera del Duero era en los reservas y grandes reservas y por lo Okay, tanto nos hemos enfocado allí quitando lo que son vinos jóvenes, robles y crianza y okay, enfocándonos en reservas y grandes reservas. vale. ¿Cuáles son las diferentes líneas que conforman el portafolio y cuáles son las que están presentes aquí en Guatemala? Pues nosotros como bodega no tenemos muchos vinos, la verdad somos una bodega, y eso es muy importante especificarlo, somos una bodega muy familiar, una bodega relativamente pequeña. La familia García Viadero, que son las hermanas Yolanda, Carolina y el papá Don Gregorio, que es un poco el alma también de la bodega, están realmente en la operación de la bodega. No es una bodega de capital familiar, sino que es una bodega familiar en la operación del día a día. Entonces, desde el comienzo, pues hemos limitado la producción de vino a muy poca referencia. Aquí en Guatemala, pues hemos recomenzado hace poco a distribuir nuestros vinos, por lo tanto hay una cantidad relativamente limitada. Tenemos unos 4 vinos actualmente disponibles en Guatemala. Algunos de ellos están llegando ahora por la temporada navideña, algunos
vinos más especiales en cupo limitados. Y bueno, sí, tenemos dos líneas, ¿verdad? Una llamada Tierra Alta, que es un poco para enfatizar el hecho de que estamos en la milla de oro de la Ribera del Duero, en tierras de alturas, estamos hablando de 800, 900 metros de altura. Que para Europa es algo bastante alto. Claro, efectivamente, has dicho bien en especificarlo, porque aquí estamos a 1500, si no me equivoco. No, y la gente siempre piensa en Argentina, entonces habla de 1100, 1200 efectivamente, metros. pero en nuestro continente 800, 900 metros es muy alto. Y luego una línea que se llama Élite, que son unos vinos sobre todo un poco más modernista en el corte, y por lo tanto, pues allí quizás los vinos más emblemáticos, pues el Valduero Una Cepa y el Valduero 6 años, que además están teniendo una tremenda acogida en el mercado, porque son unos vinos que intentan abarcar un paladar también menos experimentado en lo que es la Ribera del Duero. Okay. Dentro del portafolio ustedes tienen unos vinos Sí. que se llaman Fincayasa. Fincasaya. Fincasaya, perdón. Vi que esos no tienen la denominación de origen Ribera del Duero. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene? Es un vino que fue un poco la intención de Valduero de hacer un vino fuera de la Ribera del Duero, efectivamente en Castilla y León, para buscar unos estándares un poco diferentes de lo que presupone, de lo que se espera de la Ribera del Duero. No obstante, es un vino que sí exportamos en algunos países. Aquí en este momento en Guatemala no va a estar presente, pero sí es un vino tempranillo con un clon Valduero de Castilla y León, un vino muy interesante, pero al momento pues no va a estar en ese país. Por lo tanto, sí, era como un poco la intención de Valduero de hacer un vino fuera de la Ribera del Duero. Okay. Ustedes el único vino que no es tinto es el Valduero Blanco. Efectivamente. Eso lo están elaborando desde 1990, ha tenido varios reconocimientos. ¿Cómo cambió la perspectiva de ese vino o la proyección de ese vino una vez que ya la denominación, el Consejo Regulador permite vinos blancos con la denominación de origen Ribera del Duero en el año 2019? 2019, efectivamente, Gilberto. Mira, esa es una historia muy bonita y nos enorgullece mucho, porque el vino blanco de Valduero, que hoy en día se llama el Valduero Blanco, 100% Albillo, justamente viene de una uva autóctona de la Ribera del Duero, que es el Albillo Mayor. Y hay una historia muy bonita, porque Yolanda en el 90, como bien dices, decide hacer este primer blanco 100% de Albillo, cuando no se utilizaba producir ese tipo de vino en la Ribera del Duero. Mayormente el albillo se mezclaba con el tempranillo para hacer lo que se llama en aquella región los claretes, que son una sorta de rosado, no son exactamente unos rosados, pero más o menos son los rosados de la Ribera del Duero. Y Yolanda decide hacer este 100% albillo, un poco en contratendencia, porque no se hacía en esta región en aquel momento. Y bueno, con perseverancia, pues decide producir este vino, que en aquel entonces además se llamaba García Viadero, con otro nombre, y participando en el Consejo Regulador de la Ribera del Duero y luchando con el Consejo Regulador, pues logra en el 2019, como dices, tener el reconocimiento por la Ribera del Duero como el primer blanco autorizado por la denominación Ribera del Duero.